Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. El fallecimiento del autor suizo Erich von Däniken el 10 de enero de 2026 abrió las puertas para que los especialistas en misterios, pseudomisterios, mini misterios y misteriosidades uyuyuyantes a buen precio volvieran no solo sobre la figura del embaucador, sino sobre todas las ocurrencias delirantes que se desarrollaron en los alrededores del estafador convicto y de sus libros. Así que yo también volveré. Y para ello lo invito a que me acompañe al pasado remoto, a mediados de los años 80 del siglo pasado, cuando un amigo mío había recibido el encargo de entrevistar al famoso fabulista Erich von Däniken, quien visitaba México para recoger unos miles de dólares que tenía por allí. En plan de broma y ante el delirio de la astroarqueología que ya vivíamos por entonces, yo había propuesto que la tortilla mexicana, que como usted sabe es un alimento generalmente de forma circular, hecho con una masa de maíz preparada de manera especial que se llama nixtamal, debía su forma circular a que el maíz había sido llevado a los indígenas mesoamericanos por naves extraterrestres en forma de platos planos, como era la costumbre representar a las naves presuntamente extraterrestres desde 1947. Antes no. La circularidad del tradicional alimento mexicano sería entonces un homenaje de memoria ritual a los benefactores de otra galaxia que nos dieron el alimento, esos prometeos aliens, estos padrecitos cósmicos. Le propuse entonces a mi amigo que le planteara la idea al birloquero suizo en su entrevista. Lo hizo y según me contó, von Däniken estuvo a punto de caer redondo, valga la expresión, en la idea. Siempre he tenido la idea de que tal afirmación habría aparecido en su siguiente libro si a mi amigo no le hubiera ganado la risa y le hubiera dicho, no hombre, es broma. Bobo. Y no creo que von Däniken se lo creyera, pero sí estoy seguro de que si le hubiera visto desarrollo comercial, habría jurado ante todos los tribunales de este mundo que se lo creía y que tenía fuentes que no podía revelar porque así es la cosa, señores. Así que vamos a ver de quién y de qué estamos hablando. Erich Anton Paul von Däniken nació el 14 de abril de 1935 en Zofingen, Suiza, y desde muy pequeño se interesó por los platillos volantes que, como decíamos, se habían inventado en 1947 cuando él tenía 12 añitos. Pero antes de trabajar en la plativología, el pequeño Erich comenzó su carrera delictiva y a los 19 años ya recibió su primera condena de 4 meses, suspendida por robo. Viendo que la escuela no era lo suyo, se apuntó como aprendiz de un hotelero suizo durante un tiempo y luego se mudó a Egipto. En 1964 escribió su primer artículo en el que se preguntaba si nuestros ancestros habían sido visitados por extraterrestres. Continuó al mismo tiempo su fecunda carrera delictiva y en Egipto se vio involucrado en un oscuro asunto de comercio de joyas que lo llevó a la cárcel durante 9 meses en cuanto volvió a Suiza. Lo siguiente que hizo al salir de Chirona fue ser contratado como gerente del Hotel Rosenhügel en Davos, Suiza, lo cual reveló la falta de criterio de los dueños del hotel o que se les hubiese ocultado que su nuevo empleado tenía los deditos traviesos con el dinero. En vez de dedicarse al hotel y regenerarse, el exconvicto se puso a escribir su primer libro, Carrozas de los Dioses, así entre interrogaciones que luego con los años fueron perdiendo las distintas ediciones. Fue traducido al español primero como Recuerdos del Futuro, con una premisa que repetiría toda su vida, la única idea que tuvo o copió al parecer. Hay conocimientos de los antiguos, sobre todo si los antiguos son gente de piel oscura, que no parece lógico que desarrollaran ellos mismos, porque son gente limitadita, ya sabe usted. Así que probablemente los ayudaron unos amables extraterrestres, lo cual se sostiene con algunas malas interpretaciones arqueológicas e históricas, imaginación sin freno y muchísima mala intención, además de una capa de ignorancia gorda y dura. El libro era espectacularmente malo, pero las ideas eran probablemente comerciales. Así que la editorial Econ Verlag lo aceptó con la condición de que fuera reescrito en su totalidad por un autor profesional, Wilhelm Utermann, también conocido como Utz Utermann y que tenía otros nombres de pluma. Era un autor verdaderamente profesional, hay que reconocerlo. Tuvo una larga experiencia como editor del periódico oficial del partido nazi alemán Völkischer Beobachter, el observador del pueblo, y fue autor superventas en tiempos del canciller Adolf Hitler. Su capacidad propagandística, su desprecio por los hechos y su racismo de origen se volcaron en el torpe manuscrito del suizo para convertirlo en algo que podía tener éxito. La tarea literaria, sin embargo, se llevó a cabo al mismo tiempo que von Däniken volvía a poner a trabajar los deditos, y no para escribir.
Su libro salió en marzo de 1968, pero no pudo disfrutarlo mucho, ya que sus patrones finalmente se dieron cuenta de que Erich había estado llevando a cabo desfalcos, fraudes y falsificaciones continuadas contra el hotel para hacerse con dinero que usaba para viajar, y si usted quiere creerle, investigar cómo las razas inferiores recibieron la sabiduría extraterrestre, al mismo tiempo que, por mera coincidencia, se daba la gran vida, como lo señaló el tribunal. De hecho, el tribunal decía vida de Playboy. Von Däniken falsificaba los registros del hotel y sus referencias de crédito para obtener préstamos que no pagaba. Y esto lo hizo por un total de $130,000 durante 12 años. Para centrarnos, hablamos de casi $2,200,000 de hoy en día. Lo condenaron a 3 años de cárcel, de los cuales, sin embargo, solo cumplió 1. Y de allí al estrellato, produciendo, nadie sabe con qué coautores, unos 40 libros que repiten la misma historia en distintas culturas y entornos. En Nazca, en los relatos bíblicos, en Ecuador, en Palenque, en Perú, en la isla de Pascua, en Egipto, por supuesto, y así. Por cierto, sin embargo, el fabulador gastaba más de lo que ingresaba, pese a que ingresó millones y millones, así que se pasó la vida buscando otras fuentes de ingresos. La más esperpéntica fue su Mundo del Misterio, un parque de atracciones astroarqueológicas abierto en 2003 y que consiguió fracasar en 2 años y medio, fundiéndose del todo las inversiones de varios ingenuos. Hoy se ha reabierto como parque de atracciones infantil, sin más misterios que los que nos da la alegría de los niños. Hace 20 años ya, en mi viejo blog El Retorno de los Charlatanes, escribí cuál era el método que empleó Von Däniken y que han copiado, imitado y desarrollado otros muchos fabricantes de embustes hasta el día de hoy. Resumo. Paso número 1. Busque expresiones del pasado sobre las que no hay datos abundantes ni información suficiente, o si los hay, basta que el público no los conozca y proceda a adjudicárselos a los extraterrestres. Esto se ha vuelto un poco más difícil al paso del tiempo porque, a diferencia de la pseudociencia, la religión y la filosofía, la ciencia avanza. Y la arqueología y la antropología han avanzado de modo impresionante desde 1968. Pero, entre tanto, mire, una persona normal sin daños cerebrales de consideración, cuando ve una expresión cultural asombrosa, digamos para no variar las pirámides de Egipto, las líneas de Nazca en Perú, el templo de Sri Minakshi en la India, las pirámides de Teotihuacán en México, los moais de la isla de Pascua, se pregunta cómo pudieron esas culturas crear tales maravillas y procede a admirarlas y a tener en alta consideración a sus creadores. Si esa persona tiene genuina curiosidad, puede llegar incluso a irse a estudiar historia o arqueología para averiguar cómo esos seres humanos lograron esas maravillas, de paso enriqueciendo el acervo cultural humano sobre las civilizaciones de la antigüedad. Es lo que hacen arqueólogos e historiadores, pero por desgracia lo hacen sin que hordas de gente se lancen a comprar sus libros y sin que los programas de televisión los inviten pagándoles fortunas. El sistema Von Däniken toma una sola explicación imaginaria. Los logros del pasado son obras de ET, y se lo aplica a cualquier expresión de la cultura humana que se encuentre. Paso número 2. El seguidor del sistema Von Däniken puede ser cualquiera, no necesita saber nada. Lo único que necesita es enfrentar una creación del pasado y decir: los integrantes de esta cultura son y siempre han sido imbéciles, primitivos, la única civilización es la mía, ignorantes, safios, faltos de recursos, y por tanto la única forma en que esto lo hayan podido hacer es con ayuda de una tecnología superior que seguramente vino de otro planeta. ¿En qué se basan? En nada. En absolutamente nada. Lo que importa es presentar una pregunta simple como un gran misterio, para lo cual el paso 2 exige añadirle a la pregunta la partícula realmente o en realidad. Por ejemplo, la pregunta ¿quién construyó las pirámides de Egipto? Se responde muy fácilmente con las evidencias que tenemos a mano. Las construyeron obreros altamente calificados que vivían en un poblado que se construyó específicamente para el efecto y lo hicieron bajo la dirección del maravilloso arquitecto Gemiunu. Pero si uno pregunta ¿quién construyó realmente las pirámides de Egipto?, deja la idea de que la explicación que conocemos no es real y abre las puertas a todo tipo de figuraciones, entelequias y quimeras. Por supuesto, la arqueología e historia de Egipto tienen claramente identificada la línea de conocimiento que va desde Imhotep hasta Gemiunu,
el avance de los procesos constructivos, las razones por las cuales con esa tecnología solo se pueden hacer pirámides y no edificios como el Empire State, y toda la información que se desee para saber cómo se hicieron tales monumentos con la suficiente certeza como para asombrarnos de su realización, aunque haya detalles que aún se ignoren. Paso número 3. La explicación del supuesto misterio descubierto por el investigador debe denigrar, humillar, despreciar y sobajar a las sociedades que estos personajes consideran inferiores y trasladarle el crédito a gente de piel blanca. Con eso cualquier explicación vale. Por supuesto, cuando se trata del acueducto de Segovia o de la Catedral de Chartres, por no decir el Coliseo romano, el Partenón o cualquier otra obra de la cultura europea, no tienen duda de que la ingeniería griega, romana o francesa eran capaces de tales maravillas. Nunca ven en los halos de los santos que adornan las iglesias los cascos espaciales que alucinan en la obra gráfica de otras culturas que también imaginaron distintos halos o sombreros curiosos. Si lo que se estudia es una cultura occidental europea, entonces hay que acudir al método Fulcanelli, sí, el del misterio de las catedrales, para adjudicarle los logros a una secta iniciática de blancos más blancos que los otros. ¿Entiende usted? No por nada el imaginario de la misteriología barata está poblado de extraterrestres blancos, rubios y de ojos azules, como los que le encantaban a Uterman. Paso número 4. ¿Cómo saber si algo es un misterio? Von Däniken y sus seguidores consideran que ellos son la medida de todo el universo. Si ellos no pueden imaginarse cómo se hizo una estructura, cómo se talló una piedra, cómo se calculó algo de las estrellas o cómo se supo cuál era la circunferencia de la Tierra, entonces es un misterio. Y los oye uno decirlo. ¿Cómo se imagina uno que pudieran hacer tal o cual cosa? Suelen decir en televisión o ahora en YouTube. Piense usted que estos señores no saben hacer fuego si no es con ayuda del señor Vic o el señor Sipo, y que si los lanzaran a una isla desierta librados a su suerte, palmarían en breves días. Si no se les ocurre cómo se erigió Stonehenge, hay que recordar que tampoco se les ocurre cómo se construye una cabaña, cómo se ordeña una cabra o cómo sobrevivir al estilo de Robinson Crusoe. Paso número 5. Cada vez más ocurre que verdaderos conocedores, expertos, arqueólogos, historiadores, estudiosos, académicos y sabios, o peor aún, periodistas maleducados con menos necesidad de ser amables que los científicos, que señalen atinadamente que los bondaniquitos están diciendo estupideces y lo demuestren con el conocimiento que ya tenemos. Para eludir esto, el sistema exige que se les acuse, por supuesto, de un complot en su contra. Quieren desprestigiar al brillante estudioso y sus estudios estudísticos porque tienen miedo de la verdad, porque son cerrados de mente, porque son parte de un complot cientificista, que es el más malo de todos los complots. Con estos pasos se ha enriquecido una multitud de caraduras, muy probablemente también en su país. Al morir von Däniken aquí en España, rápidamente se fueron corriendo a Cuarto Milenio, ese programa donde el misterio, la propaganda y las ideas extremistas se dan la mano, como en el libro coescrito por von Däniken y Uterman, y tanto Enrique de Vicente, que dijo haber sido agente de prensa de von Däniken, lo que probablemente significa que le iba a comprar el periódico por las mañanas, y Javier Sierra, el especialista en autopsias de muñecos de goma, reafirmaron cosas como que la Biblia es un libro sobre extraterrestres porque lo dijo von Däniken. Y les basta. En mi libro La izquierda Feng Shui, entre otras muchas cosas, conté cómo los místicos franceses Louis Pauwels y Jacques Verger fueron los primeros en popularizar la idea de los astronautas de la antigüedad, al anotar la idea del ruso Mates Agrest de que la destrucción de Sodoma y Gomorra pudo deberse a una explosión termonuclear provocada por viajeros del espacio. Imagínense, ¿pudo o no pudo? Y deslizan: ¿habrán venido a la Tierra exploradores de buena voluntad antes de la historia humana conocida? Y ya antes todavía de Pauwels y Verger, el periodista Harold Tom Wilkins había propuesto lo mismo en un libro desprestigiado al preciso momento de salir, Misterios de la Antigua Suramérica. Wilkins ya usaba el método von Däniken antes de von Däniken, quizás le deberíamos llamar método Wilkins, porque según él era imposible que los salvajes sudamericanos pudieran haber descubierto que las plantas vienen de las semillas o haber entendido que se pueden amontonar piedras para hacer pirámides. Así que una raza blanca superavanzada tenía que haberles enseñado los secretos de la agricultura
y de la construcción. Y esa raza aria superior avanzada venía, por supuesto, de la Atlántida. Y se quedaba tan tranquilo. Otro precursor de estas ocurrencias que no llegan ni siquiera a ideas fue el italiano Pier Domenico Colosimo, que escribía con el seudónimo de Peter, que suena mejor en Estados Unidos, Peter Colosimo, y que escribió algunos de los primeros libros de pseudoarqueología, en especial Terra Senza Tempo de 1964. La fuerza de Pier Domenico era el estilo. Sabía contar las cosas como historias apasionantes, con un protagonista heroico y un montón de adjetivos vinieran o no al caso. Ese estilo literario lo puede usted aún ver semana a semana con Iker Jiménez, contando ya sea embustes misteriológicos o difundiendo ideología extremista. Tenemos también muy especialmente a Robert Charroux, cuyo libro de 1963, 100.000 años de la historia desconocida del hombre, ¿cómo lo habrá averiguado? 100.000 es tan parecido a Memorias del Futuro que su editor posteriormente se puso en contacto con von Däniken para hablar de cosas tristes como un posible plagio, y no se supo nunca cómo acabaron esas conversaciones, pero Charroux también creía en una raza blanca superior y todo eso que hoy está tan de moda entre algunos. Así que von Däniken no fue original, simplemente vendió mejor con un coautor más ducho en propaganda y en un momento histórico preciso. Lo que parecería increíble es que ya pasado el primer cuarto del siglo XXI y con todo lo que sabemos hoy, las ideas de von Däniken sigan teniendo adeptos y con sus falsos misterios emocionen más a muchos, sobre todo a jóvenes, mientras que los verdaderos misterios no parecen atraerles hacia la ciencia que sí resuelve y desvela esos misterios. Un paréntesis, sobre el racismo de von Däniken, muchos de sus defensores lo han negado como una mera interpretación malintencionada del complot de los cientificistas envidiosos y malvados, bla, 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 bla. Pero hay que recordar que el propio Erich von Däniken, en su libro Science of the Gods, La ciencia de los dioses de 1979, contó que, y no sabemos cómo lo averiguó, la raza negra fue un experimento fallido de los alienígenas, quienes posteriormente manipularon su código genético para crear luego una raza blanca o amarilla que era más mejor. Para los biólogos, claro, las razas no existen. Para los racistas, sí. No voy a abundar en la refutación de las muchísimas afirmaciones de von Däniken, todas ellas fantasiosas, exageradas, ignorantes o sin bases, sobre todo porque desde 1970, poco después de salir su primer libro, decenas de científicos, arqueólogos, geólogos, historiadores, otros especialistas y periodistas que transmiten los conocimientos de estos científicos han hecho polvo los delirios del suizo. Algunas de ellas ya las presentamos aquí hace un tiempo. Pero esto no significa, por supuesto, que el multiconvicto suizo haya aceptado en algún momento haberse equivocado. Mucho menos significa que sus seguidores o sus comercializadores en otros países, como los que trabajan en Cuarto Milenio, hayan aceptado en algún momento que las historias contenidas en todos esos libros son fantasías destinadas al comercio y no a mejorar el conocimiento humano. Porque los vendedores de misterio y sus adeptos deberían ponerse felices, supone uno, cada vez que se desvela, explica y aclara algunos de los misterios que aseguran que los apasionan. Pongo por ejemplo, hoy sabemos con absoluta certeza que lo que provocó la explosión en Tunguska en 1908, el llamado evento Tunguska durante muchos años, fue un meteorito, un bólido. Es decir, no fue ni una explosión nuclear, ni fue el choque de una nave nodriza, ni cosa por el estilo. En lugar de decir qué bien, ya lo sabemos, los amantes del misterio se enojan, se ponen tristes o nos acusan de mentir. Adorar los misterios, igual que adorar religiones, filosofías o cualquier creencia sobrenatural, es lo opuesto a interesarse por la verdad. Los misterios existen en el mundo interior de estas personas para seguirlo siendo, para causar asombro y emoción, no para resolverse y provocar la alegría del descubrimiento, el avance y el conocimiento que despeja la niebla de la ignorancia. Von Däniken seguirá vendiendo sus mentiras incluso ahora que ha fallecido. La seducción que ejerce sobre muchos la convicción absoluta de que el mundo no es real, no es como lo vemos, no es como lo entendemos, sino producto de imaginaciones de todo tipo que confunden con la realidad, no es algo inocuo. Creer en la inferioridad de quienes hicieron obras maravillosas en el pasado es un paso firme para creer en la inferioridad de otros que hoy caminan junto a nosotros por las calles, cuyos hijos van a la escuela con los nuestros o que son nuestros compañeros de trabajo.
Creer que la ciencia es un engaño permanente es un paso igualmente firme para negar el cambio climático, las vacunas, la curación contra el cáncer, el valor de la educación para todos y la fiabilidad del conocimiento. Ese conocimiento sin el cual usted y yo seríamos hoy todavía comida. Y no comida rápida, la comida más lenta de la sabana africana a merced de todos los depredadores. La mentira nunca es inocente. Adorarla hoy parece ser una actividad bien vista y que se extiende incluso más que cuando von Däniken comenzó su carrera, y se extiende hacia otros espacios de la existencia humana y no solamente a la creencia en extraterrestres. Es por eso que la defensa de la verdad, de los hechos, de la información, del conocimiento, de la capacidad humana de comprender y transformar su universo es una tarea importante y urgente. No emprender esa tarea nos pone a todos en manos de otros von Däniken. Los von Däniken de la política, los von Däniken de la economía, los von Däniken de la medicina, los von Däniken de la sociedad, los von Däniken que solo piensan en enriquecerse ellos, despreciando a todos los demás, lo que nos incluye a usted y a mí. ¿No cree usted?